En la mañana del 23 de mayo de 2009, la doctora Natalia Noriega no se presentó a su guardia en el Hospital General de la Ciudad de México. A sus 40 años, la cardióloga mantenía una rutina rigurosa desde hacía más de 15 años. Sus colegas intentaron contactarla por teléfono celular sin obtener respuesta alguna. Su departamento permanecía cerrado y su automóvil no estaba en el estacionamiento del edificio donde residía. Natalia había construido una carrera sólida después de graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1992. Divorciada desde hacía 3 años, vivía sola en un departamento ubicado en la colonia Polanco. Además de su práctica médica privada, poseía un rancho ganadero en el estado de Chihuahua, herencia que recibió de sus padres fallecidos en 2005. La ausencia injustificada generó preocupación inmediata entre los funcionarios del hospital donde laboraba. La secretaria María Sánchez llamó a la hermana de Natalia, quien residía en Guadalajara. Nadie tenía noticias de la médica desde la noche anterior. El portero del edificio informó que la doctora había salido a las 6 de la tarde del día 22 de mayo. Vestía pantalones de mezclilla y una blusa blanca. Llevaba únicamente su bolso de cuero café que usaba habitualmente. No mencionó su destino ni la hora en que regresaría. Las cámaras de seguridad registraron a Natalia conduciendo su Honda Civic plateado por la avenida Reforma a las 6:30 de la tarde. Las imágenes mostraban a la médica sola en el vehículo, aparentemente tranquila. Después de ese registro, ningún otro equipo de monitoreo captó la presencia del automóvil en las calles de la ciudad. Los familiares acudieron a la Procuraduría General de Justicia el día 24 de mayo. El agente investigador Roberto Méndez asumió el caso como desaparición de persona. Natalia no presentaba historial de depresión o comportamiento suicida. Sus colegas la describían como una mujer equilibrada y dedicada a su trabajo profesional. La investigación inicial reveló que Natalia había terminado una relación amorosa 3 semanas antes de su desaparición. Su exnovio Gabriel Álvarez, de 37 años, trabajaba como vendedor autónomo. Los vecinos relataron discusiones frecuentes entre la pareja durante los últimos meses de su relación. El misterio del paradero de la respetada cardióloga movilizaría a las autoridades durante 8 largos meses. La pregunta permanecía sin respuesta mientras transcurrían los días sin noticias de su paradero. Natalia Noriega había construido su independencia con determinación después del divorcio en 2006. El matrimonio de 12 años con el abogado Paulo Hernández había terminado de forma amigable, sin hijos de por medio. La división de bienes le permitió mantener el departamento y el rancho heredado de su familia. La propiedad rural de 300 hectáreas en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, producía ganado de engorda bajo la administración de trabajadores locales de confianza. Natalia visitaba el rancho bimestralmente para supervisar los negocios y verificar que todo marchara correctamente. Los ingresos complementarios le proporcionaban estabilidad financiera, además de sus rendimientos como médica especialista. En enero de 2008, durante una fiesta de graduación en la residencia de colegas médicos, Natalia conoció a Gabriel Álvarez. El hombre de 36 años llamó su atención por su conversación envolvente y conocimiento sobre agronegocios. Se presentó como consultor de ventas con experiencia en implementos agrícolas y maquinaria pesada. El interés mutuo evolucionó rápidamente hacia encuentros regulares que se volvieron más frecuentes con el paso de las semanas. Gabriel demostraba fascinación por la vida de Natalia, haciendo preguntas sobre el rancho y sus inversiones en el sector ganadero.
La médica interpretó esa curiosidad como señal de madurez y visión empresarial compartida. Después de 2 meses de noviazgo, Gabriel comenzó a pasar noches en el departamento de Natalia. Alegaba problemas en el inmueble que compartía con un primo en la zona oriente de la ciudad. La mudanza temporal se extendió indefinidamente sin que él contribuyera proporcionalmente a los gastos del hogar. Las visitas al rancho en Chihuahua se volvieron conjuntas a partir de abril de 2008. Gabriel acompañaba a Natalia en las inspecciones y reuniones con los empleados del rancho. Demostraba interés genuino por la crianza del ganado y sugería mejoras en la infraestructura de los corrales y establos. Durante los primeros 6 meses, la relación mantuvo una estabilidad aparente que satisfacía a ambos. Natalia apreciaba la compañía masculina después de 2 años de vida solitaria tras su divorcio. Gabriel se mostraba atento y participativo en las actividades cotidianas que compartían. Sin embargo, el cambio de comportamiento comenzó a notarse hacia finales de 2008. Gabriel perdió su empleo en la empresa de implementos agrícolas, alegando recortes en el personal debido a la crisis económica. Inició la búsqueda de una nueva colocación profesional sin obtener resultados concretos durante semanas. Las dificultades financieras de Gabriel aumentaron gradualmente con el paso del tiempo. Natalia asumió los gastos de alimentación, combustible y vestimenta de su novio sin recibir compensación alguna. La situación, que inicialmente parecía temporal, se prolongó por meses, sin perspectiva de reversión o mejora. El comportamiento de Gabriel Álvarez despertó desconfianza creciente en Natalia durante el primer trimestre de 2009. El hombre de 37 años actuaba con una inmadurez incompatible con su edad cronológica. Las bromas infantiles, las quejas constantes y la falta de iniciativa profesional irritaban profundamente a la médica. Natalia descubrió inconsistencias significativas en la información proporcionada por Gabriel sobre su pasado laboral y personal. La empresa de implementos agrícolas donde alegaba haber trabajado no confirmó el vínculo laboral cuando ella llamó discretamente. Las referencias profesionales no regresaban las llamadas o proporcionaban información evasiva cuando lograba contactarlas. La investigación informal que realizó reveló que Gabriel había cambiado de ocupación por lo menos 6 veces en los últimos 3 años. Vendedor de seguros, representante comercial, consultor inmobiliario y otras actividades duraban períodos cortos antes de terminar abruptamente. Los ex-colegas lo describían como una persona inestable y poco confiable en compromisos laborales. En marzo de 2009, Natalia confrontó a su novio sobre la situación financiera insostenible que atravesaban. Gabriel reaccionó con agresividad verbal, acusando a la médica de materialismo y falta de comprensión hacia su situación. La discusión terminó con amenazas veladas sobre las consecuencias que traería una posible separación entre ellos. La relación se deterioró rápidamente después de esa confrontación decisiva. Gabriel alternaba momentos de cariño excesivo con episodios de frialdad y hostilidad marcada. Natalia percibió señales claras de control psicológico en las actitudes de su novio, incluyendo verificación constante de mensajes y llamadas telefónicas. El 1 de mayo de 2009, Natalia comunicó su decisión definitiva de terminar la relación sentimental. La conversación ocurrió en el departamento durante la mañana del sábado festivo. Gabriel inicialmente intentó disuadir a la médica con promesas de cambio comportamental y mejora personal. La reacción de Gabriel ante la confirmación del término fue explosiva y violenta. Gritó acusaciones sobre ingratitud y que ella solo tenía interés en el dinero y el estatus social.
Amenazó con revelar supuestos secretos íntimos de Natalia a sus colegas médicos del hospital. La médica mantuvo firmeza en su decisión y solicitó que abandonara el departamento inmediatamente. Gabriel dejó el inmueble llevando sus pertenencias personales, pero intencionalmente dejó algunos objetos menores. Durante la semana siguiente, llamó diariamente a Natalia, alegando necesidad de recuperar los objetos olvidados. La médica rechazó los encuentros y sugirió que retirara todo en presencia de terceros como testigos. Las llamadas persistentes evolucionaron hacia apariciones no solicitadas en el hospital donde Natalia trabajaba. Gabriel aguardaba en el estacionamiento e intentaba conversaciones forzadas cuando ella salía. Los colegas médicos relataron el evidente malestar de la cardióloga ante la presencia constante de su exnovio. El día 20 de mayo, Gabriel llamó a Natalia alegando urgencia en recuperar un par de tenis que había dejado en el armario del dormitorio. Insistió que el calzado tenía un valor sentimental especial para él. Después de resistencia inicial, la médica acordó un encuentro rápido en el departamento para entregar los objetos. La investigación inicial sobre la desaparición de Natalia Noriega siguió los protocolos estándar establecidos para casos similares. El agente investigador Roberto Méndez recopiló información detallada sobre la rutina de la médica y los posibles motivos para una ausencia voluntaria. Los familiares negaron rotundamente la existencia de problemas financieros, deudas pendientes o amenazas conocidas contra ella. El examen minucioso del departamento de Natalia no reveló señales de lucha o forcejeo violento. Las ropas, documentos y joyas permanecían organizados en sus lugares habituales sin alteración aparente. La computadora personal mostraba actividad normal hasta el día 22 de mayo por la tarde. Los últimos correos electrónicos trataban sobre asuntos profesionales rutinarios del hospital y la clínica privada. Los registros bancarios indicaban movimientos financieros regulares sin retiros voluminosos o transferencias sospechosas a cuentas desconocidas. Las tarjetas de crédito no presentaban utilización posterior a la fecha de desaparición. La cuenta corriente mantenía un saldo compatible con los ingresos mensuales habituales de la médica especialista. La hipótesis de secuestro fue considerada seriamente debido al perfil socioeconómico elevado de la víctima. Las autoridades aguardaron contacto de posibles secuestradores durante 48 horas cruciales. Los familiares evitaron exposición mediática siguiendo las orientaciones policiales establecidas para estos casos. Sin embargo, ninguna llamada o mensaje de rescate fue registrado durante ese periodo crítico. Gabriel Álvarez compareció espontáneamente ante las autoridades el día 26 de mayo, después de enterarse del desaparecimiento a través de amigos comunes. Se presentó como exnovio de Natalia y manifestó preocupación genuina por la situación. Relató que el término de la relación había ocurrido 3 semanas antes del incidente. El testimonio de Gabriel fue detallado y aparentemente cooperativo con la investigación en curso. Describió la personalidad de Natalia como equilibrada y sin tendencias autodestructivas o depresivas. Negó conflictos graves durante el noviazgo y atribuyó la ruptura a incompatibilidades naturales de temperamento y expectativas de vida. Cuando fue cuestionado sobre el último contacto mantenido con Natalia, Gabriel informó que habían conversado por teléfono el día 18 de mayo. La llamada había tratado sobre la retirada de objetos personales dejados en el departamento de la médica. Según su versión inicial, Natalia estaba normal y no demostró señales de perturbación emocional o angustia. La verificación de la información proporcionada por Gabriel confirmó parcialmente su versión de los hechos. Los registros telefónicos efectivamente mostraban
una llamada entre los celulares en el horario mencionado por él. La duración de la llamada había sido de 3 minutos y 40 segundos exactamente. No existían registros de contactos posteriores entre ambos números telefónicos. Gabriel presentó una coartada para la noche de la desaparición que parecía razonable. Alegó haber pasado la noche en casa viendo televisión y durmiendo temprano debido al cansancio. No había testigos para confirmar su versión, situación común para personas que viven solas en la ciudad. Los investigadores consideraron la explicación como plausible inicialmente. La búsqueda del Honda Civic de Natalia movilizó recursos significativos de la Procuraduría y la Policía Federal. Los bloqueos en carreteras estatales y las consultas en casetas de cobro no lograron localizar el vehículo desaparecido. Las agencias automotrices y talleres mecánicos recibieron alertas sobre el automóvil sin obtener resultados positivos. Los amigos médicos de Natalia fueron entrevistados sobre posibles cambios comportamentales recientes en ella. Los colegas relataron que la cardióloga había mencionado problemas con un exnovio insistente, pero no demostraba miedo excesivo o preocupación extrema. El tema del relacionamiento terminado parecía ser un asunto resuelto para ella. La primera semana de investigación sobre el paradero de Natalia Noriega no produjo pistas consistentes sobre su ubicación actual. Las búsquedas en hospitales, servicios médicos forenses y albergues públicos del área metropolitana fueron completamente negativas. Ningún registro de accidentes involucrando el Honda Civic fue localizado en los reportes oficiales. El agente Roberto Méndez amplió el alcance de la investigación hacia otros estados de la República Mexicana. Natalia poseía propiedad rural en Chihuahua y podría haber viajado para resolver cuestiones relacionadas con el rancho ganadero. El contacto con la Procuraduría de Chihuahua confirmó que la médica no había sido vista en la región recientemente. Los trabajadores responsables por la administración del rancho de Natalia fueron interrogados sobre una posible visita no comunicada de la propietaria. José Silva y María Concepción, matrimonio que residía en la propiedad desde hacía 8 años, negaron cualquier contacto con la patrona desde marzo de 2009, cuando realizó su última visita de supervisión. La ausencia prolongada de Natalia comenzó a afectar severamente el funcionamiento de la clínica médica donde trabajaba regularmente. Los pacientes con consultas agendadas fueron reasignados a otros cardiólogos disponibles. La administración del hospital consideró medidas urgentes para la sustitución temporal de la profesional desaparecida. Los familiares de Natalia organizaron una campaña masiva de divulgación en los medios después de 2 semanas sin noticias concretas. Los carteles con la fotografía de la médica fueron distribuidos en hospitales, clínicas y establecimientos comerciales de toda la ciudad. Un programa televisivo especializado en personas desaparecidas transmitió un reportaje detallado sobre el caso. La repercusión mediática generó decenas de llamadas con información sobre posibles avistamientos de Natalia en diferentes lugares. Los investigadores verificaron minuciosamente los relatos de testigos en centros comerciales, terminales de autobuses y gasolineras. Todas las informaciones fueron descartadas después de verificación exhaustiva de las circunstancias reportadas. Gabriel Álvarez fue convocado nuevamente para proporcionar aclaraciones el día 10 de junio de 2009. El exnovio de Natalia respondió cuestionamientos adicionales sobre detalles del relacionamiento y posibles motivos para una fuga voluntaria. Mantuvo su versión inicial sobre el término amigable del noviazgo sin conflictos mayores. Durante este segundo testimonio,
Gabriel reveló información adicional sobre la personalidad compleja de Natalia. Mencionó episodios de estrés intenso relacionados con el trabajo médico y la presión familiar para contraer nuevas nupcias. Sugirió que la médica podría haber buscado aislamiento temporal para reflexión personal profunda sobre su vida. La hipótesis de fuga voluntaria ganó fuerza considerable entre los investigadores debido a la ausencia total de evidencias criminales. Las mujeres exitosas profesionalmente a veces abandonan sus responsabilidades buscando un recomienzo en lugares distantes. Casos similares habían sido registrados en las procuradurías de la Ciudad de México anteriormente. El análisis del perfil psicológico de Natalia no identificó factores de riesgo significativos para comportamiento autodestructivo o fuga impulsiva repentina. La médica mantenía vínculos familiares saludables y relacionamientos profesionales estables con colegas. La ausencia de deudas o problemas legales eliminaba motivos obvios para una desaparición voluntaria planificada. 3 meses después del desaparecimiento inexplicable, la investigación del caso Natalia Noriega entró en una fase de reevaluación completa. El agente Roberto Méndez solicitó un análisis más detallado de los relacionamientos personales de la médica desaparecida. El foco especial fue direccionado al noviazgo con Gabriel Álvarez debido a inconsistencias detectadas en declaraciones anteriores. La verificación profundizada de los antecedentes de Gabriel reveló un historial preocupante de relaciones sentimentales conflictivas. Las exnovias relataron comportamiento posesivo extremo y dificultad patológica para aceptar términos amorosos. Una mujer había registrado denuncia formal por acoso en 2007, aunque retiró los cargos posteriormente. Los investigadores descubrieron que Gabriel había omitido información crucial sobre la frecuencia de contactos mantenidos con Natalia después del rompimiento. Los registros telefónicos detallados mostraban llamadas diarias entre los celulares durante 2 semanas completas en mayo. La cantidad excesiva de llamadas contradecía flagrantemente la versión de relacionamiento terminado amigablemente como él afirmaba. Los empleados del hospital donde Natalia trabajaba fueron interrogados nuevamente sobre la presencia de personas extrañas en las instalaciones médicas. Los guardias de seguridad recordaron a un hombre de aproximadamente 35 años que preguntó por la doctora en varias ocasiones diferentes. La descripción física coincidía perfectamente con las características personales de Gabriel Álvarez. La tercera convocatoria de Gabriel para testimonio oficial ocurrió el día 23 de agosto de 2009. Confrontado con evidencias irrefutables de contactos frecuentes, el exnovio admitió haber llamado a Natalia más veces de las inicialmente declaradas. Justificó las llamadas como tentativas legítimas de reconciliación amorosa con ella. Gabriel negó categóricamente haber visitado el hospital para buscar a Natalia, contradiciendo los relatos concordantes de los guardias de seguridad. Alegó confusión de identidad por parte de las testimonio oculares. Mantuvo su versión de que el último encuentro presencial con la médica había ocurrido el 1 de mayo, durante la comunicación del término definitivo. El análisis técnico especializado del celular de Natalia, encontrado apagado en su departamento, reveló mensajes de texto eliminados intencionalmente. La pericia forense recuperó parte significativa de las conversaciones entre la médica y Gabriel. El contenido mostraba claramente la insistencia obsesiva del hombre para un encuentro presencial y la resistencia firme de Natalia. Un mensaje recuperado con fecha del 22 de mayo contenía un pedido específico de Gabriel para buscar los tenis dejados en el departamento.
Natalia había respondido concordando con un encuentro rápido a las 6:30 de la tarde. El horario coincidía exactamente con la imagen de la médica saliendo del edificio captada por las cámaras de seguridad. Los investigadores concluyeron inequívocamente que Natalia había salido de casa para encontrarse con Gabriel en la noche de su desaparición. La información contradecía frontalmente la declaración del exnovio sobre no tener contacto presencial después del rompimiento definitivo. El descubrimiento transformó a Gabriel en el principal sospechoso del caso de desaparición. La orden de cateo y aprehensión en la residencia de Gabriel fue ejecutada el día 30 de agosto de 2009. Objetos personales pertenecientes a Natalia fueron encontrados en el inmueble, incluyendo joyas valiosas y ropa íntima femenina. Gabriel alegó que los artículos habían sido olvidados durante el período de convivencia, pero la cantidad excesiva sugería remoción intencional del departamento de la víctima. La orden de aprehensión contra Gabriel Álvarez fue expedida el 1 de septiembre de 2009. Las acusaciones incluían ocultación de cadáver y homicidio calificado con agravantes. El sospechoso fue localizado en la residencia de parientes en Toluca y detenido sin ofrecer resistencia a las autoridades. El arresto de Gabriel Álvarez marcó una nueva fase crucial en la investigación sobre la desaparición de Natalia Noriega. Los interrogatorios detallados y exhaustivos buscaban obtener una confesión sobre el destino final de la médica. El sospechoso negó rotundamente su involucramiento en el caso y alegó ser víctima de una conspiración policial motivada por prejuicios sociales. Durante los primeros días de detención preventiva, Gabriel mantuvo su versión de completa inocencia ante los cargos. Explicó que la presencia de objetos de Natalia en su casa representaba recuerdos sentimentales del relacionamiento que pretendía devolver posteriormente, cuando fuera apropiado. Negó enfáticamente el encuentro con la médica el día 22 de mayo. Contradiciendo las evidencias de los mensajes recuperados. El abogado defensor argumentó que las evidencias presentadas eran puramente circunstanciales e insuficientes para sustentar la acusación formal. La ausencia del cuerpo de Natalia impedía la caracterización definitiva de homicidio consumado. La posesión de objetos personales de la médica no constituía prueba irrefutable de crimen violento. La investigación paralela se enfocó intensamente en la localización del Honda Civic desaparecido de Natalia. El análisis minucioso de cámaras de seguridad en gasolineras y establecimientos comerciales identificó una posible ruta seguida por el vehículo. Las imágenes mostraban un automóvil similar transitando por la autopista México-Cuernavaca en la madrugada del 23 de mayo. El rastreo de la posible ruta indicaba dirección hacia el interior del estado de Morelos y zonas rurales aledañas. La consulta a casetas de cobro electrónicas no localizó el paso del vehículo, sugiriendo el uso deliberado de carreteras secundarias libres. Las búsquedas en ciudades próximas a la capital fueron intensificadas sin resultados positivos inmediatos. La pericia técnica, especializada en el departamento de Natalia, identificó vestigios microscópicos de sangre en pequeña cantidad sobre el piso de la sala principal. El material biológico fue cuidadosamente recolectado para examen de ADN comparativo. El resultado confirmó compatibilidad absoluta con muestras de Natalia obtenidas de objetos personales de uso cotidiano. El descubrimiento de sangre en el departamento reforzó considerablemente la hipótesis de crimen violento ocurrido en el lugar. La cantidad reducida sugería un ferimento inicial leve o limpieza posterior meticulosa de las evidencias.
Los investigadores concluyeron que Natalia había sido atacada en su propia residencia antes de ser trasladada. Confrontado con la evidencia irrefutable de la sangre encontrada, Gabriel modificó parcialmente su versión de los acontecimientos. Admitió finalmente haber visitado el departamento de Natalia el día 22 de mayo para recuperar objetos personales. Alegó que la médica se hirió accidentalmente durante una discusión acalorada sobre la devolución de artículos diversos. Según la nueva versión proporcionada por Gabriel, Natalia se cortó la mano con un vidrio quebrado durante una disputa por joyas que él consideraba regalos legítimos. El ferimento sangró moderadamente antes de ser limpiado con toallas de papel desechables. La médica estaba perfectamente bien cuando él abandonó el departamento aproximadamente a las 8 de la noche. Los investigadores cuestionaron severamente la veracidad de esta versión modificada debido a la ausencia inexplicable de Natalia después del supuesto accidente menor. Una persona herida normalmente buscaría atención médica inmediata o permanecería en casa para cuidados básicos. La salida inmediata del departamento después de sufrir un ferimento parecía completamente improbable e ilógica. La presión psicológica durante los interrogatorios se intensificó progresivamente con la presentación de evidencias contradictorias acumuladas. Gabriel demostró señales evidentes de nerviosismo creciente y contradicciones flagrantes en sus declaraciones sucesivas. Su abogado solicitó la suspensión temporal de los cuestionamientos para consulta privada. En el 10º día de prisión preventiva, Gabriel Álvarez solicitó una conversación particular con el agente Roberto Méndez. Manifestó su intención de esclarecer completamente los hechos relacionados con la desaparición de Natalia Noriega. El abogado defensor acompañó la sesión como observador legal requerido por el procedimiento. Gabriel inició el relato detallado y minucioso sobre los eventos del día 22 de mayo de 2009. Confirmó que había buscado a Natalia alegando falsamente la necesidad de recuperar los tenis dejados en el departamento. El pedido era simplemente un pretexto elaborado para un encuentro, con el objetivo de intentar una reconciliación amorosa definitiva. Según la confesión completa, Natalia recibió a Gabriel con extrema frialdad y negó categóricamente cualquier posibilidad de reanudar la relación sentimental. La médica mantuvo firmeza absoluta en su decisión de término y solicitó que él retirara sus objetos rápidamente para no prolongar el encuentro incómodo. La atmósfera tensa evolucionó rápidamente hacia una discusión acalorada sobre los motivos reales de la separación. Gabriel relató sentimientos intensos de humillación y rechazo profundo ante la postura inflexible e intransigente de Natalia. La acusó furiosamente de tener interés únicamente material y desprecio por hombres sin estabilidad financiera establecida. Natalia reaccionó con irritación evidente y ordenó que él abandonara el departamento inmediatamente sin más discusión. Durante el punto álgido de la discusión violenta, Gabriel percibió un cuchillo de cocina sobre el mostrador próximo a donde estaban. En un momento de furia absolutamente incontrolable, tomó el objeto cortante y atacó a Natalia con múltiples golpes dirigidos al cuello y tórax. La médica intentó desesperadamente defenderse, pero fue herida fatalmente antes de conseguir pedir socorro o escapar. La confesión detallada reveló que Gabriel permaneció en el departamento aproximadamente 1 hora completa después del asesinato brutal. Limpió meticulosamente los vestigios de sangre visible y organizó los objetos para simular una ausencia voluntaria planificada.
colocó el cuerpo sin vida de Natalia en la cajuela del Honda Civic y salió del edificio discretamente por el estacionamiento subterráneo. Gabriel condujo durante toda la madrugada por carreteras rurales del interior del estado de Morelos, sin un destino definido previamente. Se detuvo en una gasolinera en las afueras de Cuernavaca para cargar combustible y comprar agua embotellada. El empleado nocturno no percibió nada sospechoso en el comportamiento o apariencia física del cliente en ese momento. Continuó manejando hasta el amanecer cuando avistó una propiedad rural aparentemente aislada en la región montañosa de Tepoztlán. Aguardó pacientemente el movimiento normal de los moradores y aprovechó su ausencia temporal para ingresar furtivamente al terreno. Encontró un área suficientemente alejada de la casa principal que consideró adecuada para la ocultación del cadáver. Gabriel excavó una fosa improvisada utilizando herramientas agrícolas encontradas en un cobertizo de la propiedad invadida. Sepultó a Natalia a una profundidad aproximada de 2 metros bajo tierra. Cubrió cuidadosamente el lugar con tierra compactada y ramas secas para camuflar las evidencias del entierro reciente realizado. Después de ocultar el cuerpo, Gabriel condujo el Honda Civic hasta una región de vegetación densa cerca del lago de Tequesquitengo. Abandonó deliberadamente el vehículo en un camino de terracería poco utilizado por lugareños. Limpió exhaustivamente las huellas dactilares de todas las superficies internas y externas del automóvil antes de alejarse. El regreso a la Ciudad de México fue realizado utilizando transporte público convencional disponible. Gabriel abordó un autobús intermunicipal en Cuernavaca y llegó a la capital al final de la tarde siguiente. Se comportó completamente normal en los días subsecuentes, para no despertar sospechas sobre su involucramiento en la desaparición de Natalia. La confesión detallada de Gabriel Álvarez sobre el asesinato brutal de Natalia Noriega movilizó recursos policiales significativos para la localización urgente del cuerpo y del vehículo de la víctima. Los equipos especializados de la Procuraduría coordinaron búsquedas intensivas en las regiones de Tepoztlán y Cuernavaca, siguiendo las informaciones proporcionadas por el criminal confeso. Los investigadores solicitaron apoyo inmediato de unidades caninas especializadas en localización de restos humanos para rastrear propiedades rurales indicadas por Gabriel. El sospechoso acompañó las diligencias esposado y custodiado para identificar con precisión el lugar exacto donde había sepultado a la médica. En el rancho del agricultor Sebastián Ferreira, localizado en el municipio de Tepoztlán, Gabriel indicó un área de pastizal distante aproximadamente 500 metros de la casa principal. El lugar correspondía perfectamente a la descripción proporcionada durante el interrogatorio sobre las características del terreno y la vegetación circundante del área. La excavación cuidadosa y metódica reveló restos mortales en estado avanzado de descomposición, enterrados a 1,80 m de profundidad exactamente. El perito criminalista confirmó que los huesos y fragmentos de ropa eran compatibles con una persona del sexo femenino de estatura similar a la de Natalia Noriega. El examen odontológico forense de los restos mortales, comparado minuciosamente con la ficha dental de Natalia, confirmó inequívocamente la identidad de la víctima. La médica había sido sepultada vistiendo pantalones de mezclilla y blusa blanca, las ropas exactas descritas por el portero como las utilizadas en la noche de su desaparición. El análisis pericial detallado identificó fracturas múltiples en el cráneo y costillas compatibles con trauma severo causado por objeto punzocortante.
Las lesiones confirmaban plenamente la versión de Gabriel sobre la utilización del cuchillo de cocina durante el ataque homicida. La causa de muerte fue determinada oficialmente como heridas múltiples penetrantes en el cuello y tórax con hemorragia masiva resultante. El propietario del rancho donde Natalia fue encontrada, Sebastián Ferreira, confirmó que había notado un movimiento sospechoso en su propiedad durante finales de mayo de 2009. Pensó inicialmente que se trataba de cazadores furtivos o personas buscando leña seca. Nunca imaginó la presencia de un criminal ocultando un cadáver en sus tierras. La búsqueda del Honda Civic de Natalia se concentró en la región del lago de Tequesquitengo, siguiendo las indicaciones precisas de Gabriel. Los buzos especializados de la Procuraduría localizaron el vehículo sumergido en un área de baja profundidad, próxima a la orilla occidental del lago. La remoción del automóvil del agua reveló un estado de conservación relativamente bueno debido al tiempo corto de sumersión. La pericia técnica vehicular identificó huellas dactilares de Gabriel y Natalia en el interior del vehículo. La presencia de sangre coagulada en el asiento trasero confirmó el transporte del cuerpo después del asesinato. Los documentos y objetos personales de Natalia fueron encontrados intactos dentro del automóvil recuperado. La cartera, el celular y las llaves permanecían en sus lugares originales sin alteración. La ausencia total de señales de robo reforzó la motivación pasional del crimen, conforme había sido alegado por Gabriel en su confesión. La recolección sistemática de evidencias físicas en las dos escenas del crimen proporcionó una base sólida y irrefutable para el proceso judicial contra Gabriel Álvarez. La confesión espontánea combinada con las pruebas materiales contundentes garantizó la fundamentación legal adecuada para la acusación formal de homicidio calificado con agravantes. El descubrimiento del cuerpo de Natalia Noriega en diciembre de 2009 cerró 8 meses de investigación policial intensiva sobre su desaparición misteriosa. Gabriel Álvarez fue formalmente acusado por homicidio calificado por motivo fútil y medio cruel, con premeditación. El Ministerio Público del Estado de México presentó la acusación formal basada en la confesión completa y las evidencias materiales irrefutables. El proceso criminal fue tramitado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en Toluca. Gabriel fue vinculado a proceso para juicio oral en agosto de 2010. La defensa argumentó descontrol emocional momentáneo y crimen pasional para solicitar reducción de la pena máxima. Durante el juicio oral realizado en marzo de 2011, la Fiscalía presentó un informe pericial exhaustivo sobre las heridas mortales sufridas por Natalia. El médico legista testificó que los golpes fueron propinados con fuerza excesiva y clara intención letal premeditada. Los familiares de Natalia prestaron testimonio emotivo sobre la personalidad pacífica de la médica y el relacionamiento conflictivo mantenido con Gabriel. La hermana de la víctima relató las preocupaciones manifestadas por Natalia sobre el comportamiento posesivo y controlador del exnovio en los meses finales del noviazgo turbulento. Gabriel confirmó en el tribunal la versión presentada en su confesión inicial ante las autoridades. Alegó haber actuado bajo fuerte emoción violenta después de la humillación sufrida durante su tentativa de reconciliación amorosa. Pidió perdón público a los familiares de la víctima y demostró aparente arrepentimiento por el crimen cometido impulsivamente. El tribunal colegiado deliberó durante 3 horas antes de emitir el veredicto unánime de culpabilidad por homicidio calificado con todos los agravantes.
El juez presidente aplicó una sentencia de 25 años de prisión en régimen inicial cerrado sin beneficios. Gabriel fue trasladado al Centro de Readaptación Social del Estado de México para cumplimiento integral de la sentencia. El recurso de apelación presentado por la defensa fue declarado improcedente por el Tribunal de Alzada en 2012. Los magistrados mantuvieron la condena por considerar las pruebas absolutamente contundentes y la dosimetría proporcional a la gravedad del delito cometido. La familia de Natalia Noriega realizó el sepulcro de la médica en el Panteón Jardín de la Ciudad de México en ceremonia restringida a parientes cercanos. Los colegas del Hospital General organizaron una misa conmemorativa en memoria de la cardióloga asesinada brutalmente por su expareja sentimental. El rancho ganadero en Chihuahua, perteneciente a Natalia, fue vendido por los herederos legales para cubrir gastos procesales acumulados. El valor recaudado fue parcialmente donado a una institución benéfica que atiende a mujeres víctimas de violencia doméstica en la capital mexicana. Gabriel Álvarez continúa cumpliendo su condena en el sistema penitenciario del Estado de México, con previsión de libertad condicional en 2036, después de cumplir las 3/4 partes de la sentencia impuesta. Su comportamiento carcelario ha sido considerado adecuado por las autoridades penitenciarias responsables del seguimiento disciplinario. Durante el período de reclusión, Gabriel ha participado en programas de readaptación social ofrecidos por la Administración Penitenciaria Estatal. Completó cursos de capacitación en carpintería y electricidad básica, demostrando interés en actividades laborales productivas. Los reportes psicológicos periódicos indicaron ausencia de trastornos mentales graves o tendencias violentas recurrentes. El caso Natalia Noriega se convirtió en referencia académica para estudios sobre feminicidio y violencia de género en universidades mexicanas. La Fiscalía Especializada en Feminicidios utilizó la investigación como modelo de procedimientos técnicos adecuados para casos similares de desaparición y homicidio. Los cambios en la legislación mexicana sobre crímenes contra mujeres ocurridos en 2015 no se aplicaron retroactivamente al proceso de Gabriel Álvarez. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente durante el juicio proporcionó base legal suficiente para la tipificación y sanción del homicidio calificado. El propietario del rancho donde Natalia fue sepultada clandestinamente, Sebastián Ferreira, aumentó significativamente la vigilancia en su propiedad después del macabro descubrimiento, instaló cercas perimetrales adicionales y contrató vigilancia permanente para residir en el lugar. Nunca más registró invasiones o actividades sospechosas en su terreno rural. El Honda Civic de Natalia fue subastado por el gobierno estatal después de la conclusión de la pericia criminal completa. El vehículo fue adquirido por un comerciante de automóviles usados que realizó las reparaciones mecánicas necesarias. El auto fue revendido posteriormente sin que el comprador final conociera el involucramiento del vehículo en el caso criminal. El departamento en Polanco, donde Natalia residía, fue puesto en venta por los familiares en 2010. El inmueble permaneció en el mercado inmobiliario durante 18 meses antes de encontrar un comprador interesado. El valor obtenido fue considerablemente inferior al precio de mercado debido al historial criminal asociado. Los colegas médicos del Hospital General crearon un protocolo interno especializado para identificación de funcionarios en situación de riesgo por violencia doméstica. El procedimiento incluye orientación sobre señales de alerta de relacionamiento abusivo y canales de denuncia disponibles para víctimas potenciales.
La investigación conducida magistralmente por el agente Roberto Méndez recibió reconocimiento oficial de la Procuraduría General de Justicia. El trabajo técnico criterioso y la persistencia investigativa fueron destacados como factores decisivos para la resolución del crimen y localización del cuerpo de la víctima. En 2014, Gabriel solicitó su transferencia a un centro penitenciario más cercano a su ciudad natal en Michoacán para facilitar las visitas familiares esporádicas. La petición fue aprobada por la Administración Penitenciaria como medida de humanización de la pena dentro de los criterios reglamentarios establecidos. El nombre de la doctora Natalia Noriega no figura en registros oficiales de víctimas que motivaron creación de leyes o políticas públicas específicas posteriores. El caso permanece catalogado en los archivos criminales como homicidio calificado resuelto exitosamente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. La tragedia de Natalia Noriega sirve como recordatorio permanente sobre los peligros de relaciones sentimentales tóxicas y la importancia de reconocer señales tempranas de comportamiento controlador y violento en parejas sentimentales.